También pretendían dejar patas arriba a la entidad pública destinada para la protección integral de los niños colombianos. Estamos hablando de cifras que ascienden hasta los 460.000 millones de pesos, que casi que le fueron negados por el Departamento de Planeación Nacional del gobierno de Iván Duque al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todo esto se conversó en una audiencia a la que la matriz mediática no le dio mucha importancia que digamos, desarrollada en la Comisión Séptima del Senado, encargada entre otras cosas de los asuntos que directamente repercuten sobre la familia colombiana. Las cifras son espantosas, y si usted no las conocía, entonces comparte esta información, porque seguramente muchas otras personas tampoco las conocen, y la petición que se está haciendo es que pueda ampliarse ese rubro de dinero, no solamente para poder sostener la función que hasta ahora está cumpliendo ese instituto, sino para poder ampliar la cobertura y abarcar a más niños, jóvenes y familias en el 2023. El déficit de los programas que vamos a escuchar a continuación no dan cuenta de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esté desfinanciado, pero sí estamos hablando de una gran incertidumbre en la que pueden quedar cientos de miles de niños y sus familias, que como vamos a escuchar ahorita de la voz de Gustavo Martínez, actual director encargado de la institución, pueden quedar sin cobertura. El déficit más o menos lo estipulan, según él mismo lo explica, de la siguiente forma. El programa de primera infancia tiene un déficit de 232.854 millones de pesos. El programa de familias y comunidades cuenta con un déficit de 50.863 millones de pesos. El programa de infancia se mueve con un déficit de 7.418 millones de pesos. El programa de fortalecimiento, que funciona para la adecuación y mantenimiento de infraestructura de centros de atención, tiene un déficit de 35.544 millones de pesos. Yo de verdad quisiera no seguir hablando de Iván Duque, pero teniendo en cuenta que el DNP en su gobierno asignó presupuestos para el 2023 y en casos como este hay un evidente déficit, hay que traer a colación este tipo de temas a la opinión pública para que se discutan como debe ser y estén en la conciencia de las personas, se puedan plantear propuestas. Y es que a pesar de que hay que reconocer que el presupuesto asignado para el ICBF ha ido aumentando a lo largo de los años, las cifras en cuestión, que se acercan casi que al medio billón de pesos, van significando un hueco importante que se debe llenar y se debe discutir para aprender y no volver a cometer el mismo error. Miremos, como lo decía en la Comisión Séptima el actual encargado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vuélvanos a repetir los dos traumatismos para que nos quede clarito a los senadores. Los 400.000 millones desfinancian dos programas gravemente. ¿Cuáles son? Son básicamente 4 programas, pero este es el más importante, evidentemente. Los otros ustedes me dirán, miramos a ver qué hacemos, pero en el primero es primera infancia. Nosotros necesitamos 230.000 millones de pesos en este proyecto de inversión de primera infancia. Tenemos 20 días. Hoy, con ese presupuesto, 20 días que no podríamos cubrir y que estamos hablando de aproximadamente 600.000 niños. Esa es una primera alerta grande. La segunda, en la modalidad de servicios integrales, ¿sí?, que es una modalidad diferente, tenemos 8 días de desfinanciación para 1,5 millones de niños. Y no estamos hablando de ampliación de cobertura, los mismos niños que atendemos hoy en día. Frente a esto, las organizaciones sociales y las personas que tienen pleno conocimiento del contexto financiero que se está viviendo tienen preocupación porque, además de que Gustavo Petro se está demorando en nombrar al director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en propiedad, temen a que quien asuma ese cargo hagan parte de los gamonales tradicionales y sea una cuota de favores políticos. La ley dicta que restan pocos días para que se venza el plazo, para que el gobierno nacional realice este nombramiento. Y los colombianos debemos estar atentos para conocer quién va a asumir esa dirección, que sea alguien acorde a las exigencias que las organizaciones sociales están realizando, muy de la mano de las recomendaciones que ha realizado también la Comisión de la Verdad. Ojalá que no sea un pago político en términos burocráticos. Y Colombia debe estar atenta también para conocer si la Comisión Séptima puede lograr hacer que se destinen más recursos para superar este déficit con miras al 2023. Teniendo en cuenta que estamos hablando de nuestros niños, que estamos hablando de la protección, de la integralidad de las familias, del crecimiento, de la primera infancia, como es de importante y lo sabemos para el ser humano, porque este tema no se está discutiendo a nivel nacional en los medios de comunicación.
educación. Pongamos la discusión entonces nosotros. Vamos a compartir esto y vamos a exigir también respuesta, pero sobre todo vamos a exigir transparencia en la asignación de los cargos directivos de este tipo de instituciones. Yo creo que la niñez debe ser hoy nuestra prioridad política como colombianos, y más aún si el debate lo estamos sentando sobre vulnerabilidades, sobre falta de garantía del cumplimiento de los derechos, sobre la no asignación de los recursos para que esas cosas puedan solventarse. Entonces reitero, hay que estar muy atentos con esto y compartir esta información. Primero, los niños y las niñas. Eso decía el presidente Salvador Allende de Chile. Fue él el primero en expresar esta frase en la vida política de los latinoamericanos. Una producción de Cofradía para el Cambio. Lo cierto es que hoy no tiene sentido una política avanzada, una política progresista, si no prioriza la infancia.